Buenos días a todos. Bienvenidas todas las personas que están conectados a este evento. En minutos daremos inicio para acceder a una información previa, para acceder a la traducción en línea. Por favor, hagan clic en el botón superior que dice Select y luego seleccione español o inglés. Si no necesita ninguna traducción, ninguna interpretación, pues seleccione Source para escuchar el sonido de la fuente. ¿Estamos? Vamos a dar inicio entonces a este evento. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del informe Luces y Sombras de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, actitudes y percepciones en los territorios PEDET. Este es un estudio exhaustivo de las actitudes y las percepciones de las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en el año 2016. Este informe hace parte de una iniciativa del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, PRIO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En Colombia, PNUD en Colombia además ha contado con una gran colaboración, una brillante colaboración de la Universidad de los Andes, a quienes además agradecemos su compromiso y su apoyo. Le damos un saludo entonces muy especial a los asistentes a este evento, como también a nuestra audiencia, a las personas que se han conectado vía streaming por la página web del PNUD en Colombia y en sus redes sociales. Les invitamos a unirse y a que le cuenten a todas las personas que tienen en sus redes sociales el hashtag, es Luces y Sombra, numeral Luces y Sombra. Durante estos últimos años en Colombia, la implementación del Acuerdo de Paz ha sido fundamental, sobre todo para las comunidades históricamente violentadas que han estado en las zonas más apartadas del país, pero también ha sido una oportunidad para los excombatientes de las ex-FARC-EP para comenzar a escribir una nueva historia de sus vidas. ¿Cómo perciben las comunidades este proceso? Más allá de los discursos, de la polarización, del enfrentamiento político, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa cada una de las personas que están allí en estos territorios? Responder a estas preguntas es necesario. Por eso, escucharlas en esos territorios, allí donde viven, allí donde han transcurrido sus vidas. Este es el testimonio de Gloria Amparo Blandón, una familiar de una víctima de desaparición forzada en Samaná, en el departamento de Caldas. Vamos con el video. Pues yo pienso que desde el año 2016 es cuando ya se firma ese acuerdo del gobierno con la guerrilla de las FARC. Creo que todo este sistema integral de justicia, transición, ha sido para el país y sobre todo para esta región una gran oportunidad de poder, digamos, a mí no me gusta tanto el nombre de víctimas, más con el de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque la incertidumbre era tanta que se amanecía y uno se preguntaba, ¿me irá a tocar o me irá a tocar a mí? Porque no sé a quién iban a asesinar o a quién iban a desaparecer, porque fueron muchos los vecinos, los amigos, gente cercana de la comunidad que vivió esto. Entonces pienso que se abre esa gran puerta de esperanza. Implementación de estos acuerdos a través de esta que es la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas. Creo que esto a los sobrevivientes de la guerra de poder empezar a hacer una exigibilidad.
que digamos en algún momento de la historia fueron tan vulnerados, no fueron como tan... ¿Sí? Entonces, pues esto abre como toda esa posibilidad. Ese es el testimonio de Gloria Amparo Blandón, una familiar que decíamos antes de una víctima de desaparición forzada en Samana Caldas. Dice ella, no quiero llamarme víctima, prefiero llamarnos sobrevivientes. Muy interesante porque justamente esas son las percepciones de las que se trata este informe de luces y sombras. Es la premisa de la que parte este informe y es que una investigación cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa sobre la opinión de las comunidades vulnerables, esas que han experimentado el conflicto y que están buscando experimentar la paz. Este informe también busca apoyar a mejorar la política pública y la consolidación de la paz. Voy a darle ahora entonces la bienvenida a quienes nos acompañan. La representante residente del PNUD en Colombia, Jessica Fayeta. Jessica, gracias por este informe, gracias por estar aquí presidiendo este evento. El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila. Doctor Archila, bienvenido. El embajador de Noruega en Colombia, John Peter Opdal. El director de PRIO, Henrik Urdal. La profesora de la Universidad de los Andes, Angélica Redberg. El director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao. Monseñor, buenos días. El concejal de Cononso, Jorge Andrés Ortegón, y los coordinadores del informe, experto en condiciones de violencia y paz de PRIO, Harvard Mokley, y el experto en temas de construcción de paz del PNUD, Pablo Ruiz. ¿Estamos todos? ¿Está escuchándose bien? Sí, muy bien. Bueno, vamos a escuchar entonces las palabras de apertura de Jessica Fayeta, representante y residente del programa del PNUD en Colombia. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos y todas que se han conectado esta mañana para este evento. Y empiezo con un especial saludo al consejero presidencial Emilio Archila, al embajador John Peter de Noruega, a nuestros colegas de PRIO, a su director Henrik y Harvard, que ha trabajado con nosotros, Monseñor Henao, que tenerle con nosotros, a Angélica de la Universidad de los Andes, al concejal Ortegón de Iconos. Quiero empezar mencionando que este informe realmente es un fruto de un asocio estratégico entre el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, que es una referencia mundial en materia de investigación académica, temas de paz, y además el proyecto cuenta con la estrecha colaboración de la Universidad de los Andes desde su inicio y su concepción en el 2015. Este proyecto deriva de un informe que suma los esfuerzos entre la academia y Naciones Unidas en apoyo al proceso de paz en Colombia. Y en este caso, PRIO y la Universidad de los Andes aportan excelencia y rigor académico a este ejercicio en lo que se refiere a representatividad de la comunidad y análisis de la información. Y esperamos que estos resultados sean, digamos, un resultado de un informe técnico, puedan servir y aportar valiosos insumos a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, y que sea también referencia para otros países que han pasado por procesos similares. Desde el PNUD nos complace mucho ser parte de esta iniciativa que ha llevado la voz de tantas personas de los territorios. A finales del 2019 pudimos recolectar la información que constituye la línea de base nacional que se analiza en este informe y que representa a la vez la voz y la percepción de aproximadamente 12,000 personas en las 16 zonas PD, las zonas de los programas de desarrollo con enfoque territorial, siendo así un ejercicio de representatividad muy significativa en Colombia. Escuchar la percepción de la percepción ciudadanas en la construcción de la paz, en
para nosotros avanzar en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y sobre todo en el concepto de no dejar a nadie atrás. El informe explora la relación del desarrollo humano y paz en situaciones de posconflicto. Y en nuestra experiencia en el PNUD que es un tema que aún tenemos mucho que aprender y que en Colombia pues se puede aportar mucho, digamos, a la ciencia de la paz en el mundo. Este estudio también puede ayudar mucho a seguir entendiendo y mejorando este vínculo, que es clave para lograr la sociedad, digamos, sobre todo sociedades pacíficas e incluyentes, que es finalmente a lo que aspiramos desde Naciones Unidas. Y así esperamos que este informe refleje también el espíritu incluyente de nuestra iniciativa y que el próximo año podamos continuar con una segunda encuesta nacional que nos permita también comparar cómo están las cosas. Finalizo reconociendo y agradeciendo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y sobre todo a su embajada en Colombia, cuyo apoyo desde el inicio del proyecto han sido claves para el desarrollo de esta iniciativa, y además estamos muy agradecidos por la oportunidad de desarrollar esto de una forma conjunta. Quiero también reconocer y agradecer al Fondo Multidonante de Naciones Unidas y a los respectivos países miembros que han reconocido el valor de esta iniciativa para apoyar y cofinanciar en este informe. Y finalmente, pues quiero darle la gracia al consejero presidencial Arcila, quien ha demostrado él y sus agencias de implementación un interés en este informe que esperamos pues sea también útil en sus grandes esfuerzos para llevar adelante el compromiso del gobierno con la implementación de muchas gracias. Jessica, muchas gracias. Y esto así es, se trata de la voz de los colombianos que han estado allí en los sitios del conflicto y que ahora nos contarán en este informe cómo perciben, cómo sienten, cómo esperan el futuro de la construcción de paz. Le damos entonces la bienvenida al consejero presidencial para la estabilización, consejero Emilio Archila. Bienvenido y adelante. Para quienes nos están oyendo, ¿ahí me escuchan correctamente? Sí, consejero, se escucha perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces, nuevamente, como en tantos escenarios, muchas gracias, Jessica, por esta oportunidad de compartir. Un abrazo a nuestro embajador John Peter, que aún desde tan lejos sigue con todos los temas. Muy agradable compartir con Henry Kundal, el director de PRIO, con Jorge Andrés Odregón, con el monseñor Héctor Fabio Henao, con quienes tenemos una agenda tan intensa. Profesora Angélica Rittenberg, muchísimas gracias por todo el apoyo, y quiero hacerle un reconocimiento especial a Pablo Ruiz. Pablo tuvo esta idea hace muchísimo tiempo. A pesar de no estar en Colombia físicamente, sé que gran parte de la energía y de su corazón está con nuestro proceso, así que muchas gracias, Pablo, por estarnos acompañando. Yo quisiera iniciar, les va a parecer curioso, pero voy a iniciar haciendo un pedido, y voy a hacerle un pedido a esta iniciativa porque creo que las conclusiones a las que están llegando son profundamente valiosas. Lo que quisiera es ver cómo hacemos para coordinar los timings de manera que esto pueda realmente ser utilizado, y tengo la siguiente propuesta. El momento más crítico de la implementación, en mi opinión, por muchos aspectos, va a ser en mitad del año del 2022. La gran fortaleza, una de las grandes fortalezas que tiene la manera como se incorporaron los acuerdos en la Constitución colombiana es que debe hacerse durante 3 administraciones presidenciales seguidas.
muchos de los temas que están incluidos, o un montonón de los temas que están incluidos en los acuerdos y en nuestra política de paz con legalidad, hacen referencia a aspectos de la vida del país que debieron haber sido abordados hace décadas con o sin acuerdos. Y muchos de esos han tenido diagnósticos, unos mejores, otros peores, pero muchos han tenido diagnósticos que terminan siendo coincidentes, pero se trata de problemas, se trata de aspectos que son estructurales a la vida del país, a la vida de las zonas rurales, a la manera como los colombianos nos relacionamos. Y casi ninguno de esos se puede hacer en 3 años o 4 años. Ese ha sido el motivo de tantos fracasos desde la época del Frente Nacional. Ahora, como nación, como país, tenemos una oportunidad, y es que esto se haga durante la administración del presidente Duque, se haga una siguiente presidencia y una tercera presidencia. Yo creo que el presidente ha tenido una generosidad histórica en que en todos los frentes de la implementación hagamos las planeaciones de largo plazo. Entonces, un estudio como este va a ser importante, va a ser muy, muy valioso para nosotros y espero que le saquemos provecho, pero va a ser muy valioso si tenemos los resultados de las recomendaciones. Ojalá avanzáramos a las recomendaciones en el primer semestre del 2022. Entonces, si utilizamos esto, Jessica, si utilizamos esto por parte de la universidad, si utilizamos esto por parte de ustedes, y nos programamos para que durante el 2021 se haga el estudio y ustedes puedan producir unas recomendaciones en el primer semestre del 2022, eso nos permitiría que este esfuerzo práctico, que este esfuerzo en el territorio, que este esfuerzo académico sea realmente utilizable por parte del gobierno entrante, teniendo como condición bien, mal, regular, como sea que el siguiente gobierno no lo considere, pero que lo puedan tener en cuenta hacia futuro. Yo los invito a que hagamos ese ejercicio y me da pena iniciar con un pedido. Yo diría que digamos, este contexto de la escuela, de la investigación que hicieron con más de 12,000 hogares, no puede ser menos que valioso. Creo que los resultados que se están, a los que se está llegando son muy estimulantes. Si nosotros entendemos que casi el 40% de los habitantes que están en los municipios PEDET a solo 2 años de implementación se encuentra entre algo satisfecho y muy satisfecho, yo diría que es un estímulo no solamente para la consejería, sino para todas las personas que estamos participando en este fenómeno. Recordemos que llevamos 2 años largos. En esos 2 años largos hicimos la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial. En esos 2 años largos los incluimos dentro de la planeación de largo plazo de los municipios y los departamentos. Hicimos una focalización de recursos que no existía. Logramos que estemos invirtiendo alrededor de 4,5 billones de pesos. Esos 4,5 billones de pesos, compañeros del panel, digamos, una cosa es aprobarlos, otra cosa es que se contraten y otra cosa es implementarlos. Luego, si hemos logrado, en mi opinión, pero obviamente yo formo parte del gobierno, que el 40% de la población esté consciente de que ya estamos implementando los PEDET, yo creo que ahí tenemos un reto para llegar al 100%, pero creo que estamos yendo en el camino correcto. Me produjo, digamos, una ilusión grande el tema del programa de sustitución voluntaria de cultivos. Ese programa de sustitución voluntaria de cultivos se inició con unos esfuerzos gigantescos. Nosotros recibimos 100,000 familias a quienes la administración anterior les había prometido el oro y el moro sin haber hecho ninguna planeación, sin haber hecho los contratos de asistencia, sin haber previsto
las provisiones locales. Invertimos 1 billón de pesos el año pasado y gracias a eso menos del 1% de las familias volvieron a cultivar coca. Tenemos el 75% de esas familias ya en la etapa de asistencia técnica y me produjo un estímulo grande saber que la percepción respecto de ese programa es una percepción positiva. Ahora, en cuanto hace al proceso de reincorporación, yo creo que tenemos un reto. Yo creo que sería importante, investigadores, que pudiéramos hacer el comparativo con otros procesos y sobre todo que pudiéramos trabajar, y en esto Monseñor ha sido uno de los líderes, entendiendo que hay una diferencia entre perdón y reconciliación, en donde el trabajo de la reconciliación tiene que ver con los aspectos sociales, los aspectos de la comunidad que permiten que exista la convivencia. Muchas veces va de la mano del perdón, pero no necesariamente va. Y yo creo que aquí tenemos un trabajo importante para hacer. Conozco 3 trabajos de la Universidad de los Andes en donde se toca específicamente este tema y creo que ahí tenemos una oportunidad de avanzar. Ahora, hay una variable, panelistas, que yo sugeriría que para la evolución lo tengamos en cuenta y que yo no pretendo tener el nivel de datos que tienen aquí, pero que creo altamente relevante, y es el siguiente, y es los municipios en donde hay coca y los municipios en donde no hay coca. Los que conocen nuestro territorio recordarán que la zona de Apulo, cerca de Anapoima, muy cerca de Bogotá, era una de las zonas en donde operaba muy fuertemente la extinta guerrilla de las FARC, pero ahí no hay coca. Y hace más o menos un mes estuve un fin de semana con el exalcalde Peñalosa de Bogotá, y el exalcalde salió a montar bicicleta y fue a montar bicicleta solo. Estuvo 3 horas recorriendo la región, volvió absolutamente fascinado. Nadie pensaba en el tema de violencia. Hace alrededor de unas 2 o 3 semanas hicimos la entrega de un pista en un municipio en donde no hay nuevas hectáreas de coca, y la alcaldesa encargada de ese municipio nos narraba cómo el dividendo de la paz estaba realmente llegando. Mientras que en los municipios en los cuales sigue habiendo niveles altos de coca, la percepción tiende a ser distinta. Y menciono esto porque sinceramente, lo creo de corazón. Cuando Colombia firmó el acuerdo con las FARC, las disidencias existían, el Clan del Golfo existía, el ELN existía, los Pelusos existían, los Caparros existían, y los mexicanos estaban llegando a narcotraficar. Si uno, piensa en que la implementación de ese acuerdo hubiera sido en sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera, eso nunca fue así. El país necesita avanzar en la implementación y al mismo tiempo encontrar soluciones tanto legales como criminales contra estos otros grupos. Y para entender un poco la sofisticación, en mi opinión, entre cuál es la percepción que existe y cuál es atribuible a la implementación del acuerdo y cuál es atribuible a esas otras formas, yo creo que ahí tenemos un elemento que bien vale la pena tener en cuenta.
Nuevamente quiero agradecerles profundamente, digamos, con Pablo, con Jessica, con todos hemos estado trabajando y seguramente de aquí seguirá una agenda en que podamos, y ojalá pueda ser lo más pronto posible, revisarlos específicamente con lo que le corresponde a cada una de las agencias de la implementación. Queremos sacar el mayor provecho de este muy buen estudio. Lo aplaudo y nuevamente muchas gracias. Gracias, consejero Emilio Archila. Muchas buenas perspectivas entonces para los resultados de este informe, sobre todo sí para ese 2022 donde el país vuelve a barajar esa cita democrática y seguramente vamos a tener el tema de la paz como uno de los grandes objetivos para seguir en su consolidación. Gracias, consejero Archila. Vamos a darle ahora a escuchar la voz del embajador John Peter Opdal, embajador de Noruega en Colombia. Muchísimas gracias, María Alejandra. Ya llegó el gobernador. Tengo que por a través de mi teléfono y mil disculpas, pero fue la única manera. Antes de todo, un feliz día Internacional de Derechos Humanos a todos ustedes en el panel y todos que están escuchando hoy. Día importante. También quiero brindar felicitaciones a la organización hermana del PNUD, el Fondo Mundial de la Alimentación, que está justamente recibiendo el premio Nobel a través, me imagino, plataformas tecnológicas desde Oslo a Roma hoy. Una organización que hace un trabajo importantísimo, también obviamente que toca a nuestro trabajo en Colombia también. Pero bueno, Jessica Faita, gracias de organizar este evento. Es muy, muy grato estar contigo, señor Henry Gurdal también, y mi amigo Emilio Archila. Gracias por sus palabras. Muy grato escuchar su perspectiva en todo eso. Jorge Andrés Ortegón también, estoy muy feliz que estás con nosotros, y por supuesto Monseñor Henao, siempre un socio importante para Noruega con Colombia, y también Ángel Garetberg. Soy muy feliz que usted también está con nosotros. Yo voy a dar algunas breves palabras aparte de la embajada, y entonces un cordial saludo a todos que están con nosotros hoy. Y es para mí un honor estar presente en este evento para el lanzamiento del informe de percepciones ciudadanas sobre la implementación del acuerdo de paz apoyado por Noruega. Nuestro compromiso con la paz en Colombia se materializa no solo en nuestro rol de país garante, pero también a través del apoyo a numerosas iniciativas que apuntan a la implementación integral prevista en el acuerdo. Esta encuesta recoge una muestra representativa de 16 zonas PD y nos complace comprobar que evidencia hallazgos positivos en relación con la percepción ciudadana en los primeros 3 años de la implementación del acuerdo. Y la producción de la información de calidad con rigor académico de excelencia técnica es clave para aportar a los debates institucionales, académicos y sociales, y para la toma de mejores decisiones por parte de las entidades públicas cooperantes y demás sectores en beneficio del proceso de paz. Noruega ha apoyado esta iniciativa desde sus fases iniciales y es un reconocimiento a la asociación estratégica entre PRIO y el PNUD Colombia, que busca llevar análisis de calidad, complementar otras fuentes de información y hacer incidencia en espacios de discusión relevantes. Consideramos que el proyecto puede ser una gran utilidad para diversos actores y esperamos que pueda vincular a otros socios, que genere apropiación por parte de las instituciones y la sociedad civil en pro del acuerdo de paz. Estamos seguros que los resultados de este proyecto de monitoreo de actitudes, percepciones y apoyo al proceso de paz en Colombia serán de gran utilidad para la paz y servirán de referencia para Colombia, así como otros países en situación de conflicto o postconflicto. Antes de terminar, también quiero agradecer muchísimo, estoy muy feliz de ver la participación de Pablo Ruiz con nosotros hoy,
muy buen verte, Pablo. Y obviamente Pablo ha jugado un papel instrumental para que este proyecto ya está un hecho. Gracias por su atención y estoy aquí para escuchar lo demás. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, embajador. Está saliéndome aquí algo de compartir la pantalla. Lo voy a organizar. Vamos a escuchar entonces ahora, después de escuchar al embajador de Noruega, que le damos muchas gracias por este saludo en este Día de los Derechos Humanos. Usted tiene razón, hemos debido comenzar todos por ahí, pero tendremos todo el día un montón de actividades para participar y para recordar la importancia, porque digamos de la mano, la percepción de la paz, la realización del acuerdo de paz, la implementación del acuerdo de paz en los territorios pasa, por supuesto, por el cumplimiento de los derechos humanos. Henrik Udal es de PRIO, es uno de los grandes socios de este informe, de este estudio. Le damos la bienvenida. Henrik, buenos días. Good morning and thank you very much, dear friends and colleagues, Your Excellencies. It's my great pleasure to welcome you all to the launch of the PRIO UNDP MAPS report. The Colombian Peace Accord is the most comprehensive peace accord ever signed. It includes an ambition not just to end the violence, but to build an equitable and sustainable peace. It stands as a signature achievement and an example to follow for peace-building efforts everywhere. Implementing that peace accord has, of course, been anything but easy. A great deal of progress has been made, but there have also been grave setbacks. The ongoing threats, violence, and killings of community leaders and human rights defenders are particularly troubling. PRIO is the world's oldest peace research institute. We are committed to what we call engaged excellence, to bringing top quality research and knowledge to bear on the most difficult issues the world faces. Since 2015, we have been delighted to work with our friends at UNDP on developing this innovative new tool for peace, MAPS. The survey tool that is presented here today is based on cutting-edge research on peace building. It's also based on a deep partnership between PRIO and UNDP, a partnership that has combined the unique strengths of our two organizations. We are, of course, not the first to develop a survey. What is unique about the MAPS survey is its singular focus on the communities and local voices at the heart of the peacebuilding process. MAPS focuses on the communities that experienced the war, who bore the brunt of its devastating costs, and who are now the focus of peacebuilding efforts. In many ways, these are the protagonists of peace, and to build sustainable peace, we need to understand how they experienced the peace process, what their priorities are, what challenges they face in their daily lives. We hope that this innovative tool will be useful not just for organizations working to build and promote peace in Colombia. Going forward, we hope this tool can be used to strengthen peace-building efforts everywhere. The MAPS tool has drawn on the combined expertise and experience of UNDP and PRIO. It would not have been possible, however, without the strong support of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs from an early stage. The ministry funded both an early pilot version of MAPS and the full scale-up of the project. This project could not have happened without that support. We have also benefited greatly from the support of the broader UN family, and in particular the UN mission and the Office of the Resident Coordinator. We at PRIO look forward to continuing our work with the UNDP and to further advancing the cause of peace together. Thank you very much.
Thank you very much, Henry. Ahora proseguimos a la intervención de Pablo Ruiz y Hubbard de Prio para hacer la presentación del informe. Hola, buenos días, muchas gracias. Alejandra estará con nosotros en breves instantes. Estas son las cosas del directo. A continuación vamos a hacer la presentación de los resultados de la encuesta MAPS. Me permiten un segundito y la ponemos. Para empezar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. No voy a repetir lo que ya ha sido dicho por mis predecesores. Simplemente una mención para lo que dijo el consejero Archila. Creo que es muy alentador ver que colombianas reciben de tan buen grado, digamos, los resultados y piensan que puede ser útil en ese esfuerzo de construcción de una política de Estado, no solamente de gobierno, en la construcción de paz en territorios que han estado tradicionalmente al margen del accionar público. Entonces, creo que realmente son unas palabras muy hermosas para complementar, digamos, lo que vamos a decir ahora. Bueno, este proyecto MAPS, ya lo ha explicado Henrik, tiene varios años y hoy presentamos este informe, Luces y Sombras de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, que básicamente resume la opinión de 12.000 personas en los territorios, que son los protagonistas de la paz y que nos gustaría que estuviesen aquí todos con nosotros. Lamentablemente no es posible, pero sí es importante decir que la razón por la que empezamos todo esto fue justamente porque los hemos estado incluyendo progresivamente a lo largo de más de una década, pero es importante tener esas opiniones no solamente atomizadas, sino sistematizadas para que realmente puedan servir en la construcción de una mejor política pública de paz. Y ha sido un trabajo muy bonito junto con PRIO y la Universidad de los Andes del PNUD. La idea es innovadora, pero es sencilla, es darle voz a la gente, es escuchar sus opiniones sobre cómo van las cosas, y esa suele ser la vara de medir más dura y más difícil para la política pública, como decía el consejero. No estamos hablando de lo que piensa la ONU, de lo que piensa el sector privado, de lo que piensa el gobierno, de lo que piensa la oposición, sino de lo que piensa la gente y cómo lo valora. Y obviamente esto hay que verlo en conjunto con otras fuentes de información públicas y privadas que están disponibles. Es importante aclarar que esta información no compite con ninguna otra. Desde un inicio hemos estado trabajando con la misión de verificación de la ONU, con el Instituto Kroc, con todos aquellos que hacen informes de seguimiento con respecto a la paz. La consejería lo hace también de manera regular y muy minuciosa en sus informes regulares, y otras instituciones públicas y privadas también lo hacen. Entonces, las percepciones lo que hacen es alimentar y completar el trabajo que los demás están haciendo a la hora de hacer más y mejor paz. Un comentario para mencionar que antes de presentar este informe, durante varios meses hemos estado trabajando, gracias también al apoyo del consejero Archila, con toda una serie de instituciones del Estado y haciendo presentaciones especialmente hechas a medida para cada uno de los mandatos de las instituciones, para asegurarnos de que la información sirva y que la información se use para la política pública. Y esto vale tanto para el gobierno como para el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y también, obviamente, con instituciones no gubernamentales y no estatales con las que hemos venido trabajando. La encuesta hace más o menos unas 12.000 entrevistas. Es la primera ronda de varias. Tiene información representativa a nivel de cada uno de los 16 PEDETs y recolecta información en 73 municipios de los 170 que constituyen los PEDET, pero es representativa a nivel de los PEDET. Permite hacer un análisis étnico, de género, etario, etcétera, y la información, y esto es muy importante, fue recogida finalmente, el final del esfuerzo, en diciembre del 2019. Por tanto, nada de lo que se va a decir aquí incluye los impactos de la pandemia del COVID-19. Arranquemos con 3 datos. El primero, que es bien conocido, es que el conflicto armado colombiano ha hecho estragos en las zonas PEDET. Según la encuesta,
hasta un 40% de las personas declaran haber sido víctimas de graves hechos de victimización y al 50% se declara víctima de desplazamiento forzado. Es decir, la mitad de la población de los PEDECs fue víctima directa del conflicto. Es un dato muy fuerte porque obviamente en otros intercambios que hemos tenido hay gente que considera que todos han sido afectados de una manera o de otra, pero directamente la mitad. Hoy la satisfacción con el acuerdo de paz ronda el 55% según la encuesta. Y los que están insatisfechos con el acuerdo, no con la implementación, están en el 40%. No obstante, cuando se le pregunta a la gente sobre los contenidos específicos del acuerdo, la opinión cambia. De los 12 temas sobre los que preguntamos, en 11, la satisfacción supera el 80%. El tema, digamos, más complejo del acuerdo, en la opinión de la gente, es el tema de la participación política de las FARC, donde aquellos que están insatisfechos superan a los que están satisfechos. Cabe aquí decir también que pese a que la satisfacción con el acuerdo es del 55%, hasta un 75%, es decir, 3 de cada 4 personas, piensan que el acuerdo era necesario para acabar con el conflicto de las FARC. Es decir, hay gente que piensa que eso era necesario, pero no le satisface el contenido. Bueno, vamos a ver ahora los 10 mensajes del informe de manera muy breve. Les recomendamos, obviamente, leerlo porque hay mucha más información y ahora Lorena lo pondrá en el chat. El primero es que la satisfacción con el acuerdo de paz ofrece una imagen bastante matizada. No es ni blanco ni negro. La información coincide más o menos con el tercer año de implementación del acuerdo de paz y en un proceso que se toma 15 años. Nos da la información siguiente. Un 38%, casi un 40%, como decía el consejero, está con algún nivel de satisfacción, ya sea algo satisfecho o muy satisfecho, y hasta un 58% dice no estar nada satisfecho. Es un dato importante, es decir, hay mucho que hacer con la insatisfacción, pero también tenemos avances con respecto a eso. Es interesante mirar un poquito más ese 58%. Lo que vemos ahí es que parece haber un vínculo entre aquellos que no están satisfechos con el acuerdo y que tampoco están satisfechos con la implementación. De los que no estaban de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, el 90% no están de acuerdo con la implementación. Sin embargo, cuando miramos a aquellos que sí estaban, digamos, satisfechos con el acuerdo, un porcentaje importante, en torno al 60%, tiene algún nivel de satisfacción con la implementación. Esto es algo que vamos a tener que seguir mirando en las próximas rondas para entender bien hasta dónde se puede llegar. Como decía el consejero, el 100% es el objetivo, pero por no haber hecho un trabajo como este con anterioridad, no sabemos si alguna vez se va a llegar al 100%. Esto es altamente improbable, pero sí uno esperaría que esa satisfacción siga aumentando de manera sostenida en el tiempo. Las mujeres son un poquito menos favorables que los hombres, las cabeceras un poquito menos favorables que los centros poblados y la etnia afrodescendiente es menos favorable que los indígenas y los blancos y mestizos. Lo que vemos también, porque todos los datos de la encuesta están a nivel de PEDET, lo que podemos ver es una enorme heterogeneidad en los diferentes territorios colombianos. No solamente en lo que vamos a mostrar ahora, sino en general en la encuesta. Aquí vemos, por ejemplo, que en el sur del Tolima estamos más o menos en un 60% de personas que muestran algún nivel de satisfacción, satisfacción considerable. Sin embargo, hay lugares como el Putumayo, como el Pacífico y Frontera Nariñense, donde apenas un 20% de la gente, un poquito más, siente que, digamos, está satisfecha con el acuerdo. Un 20% es 1 de cada 5, es decir, hay diferencias muy grandes entre los diferentes PEDETs en cuanto a la satisfacción con la implementación. Una pincelada aquí importante es que hemos visto que donde hay asesinato de defensores de derechos humanos, el nivel de apoyo al acuerdo y a la implementación también es menor. Este es uno de los análisis que hacemos con los datos en el informe y que es importante porque estamos viendo que los temas de satisfacción con la implementación, de confianza, que vamos a ver ahora,
y también de seguridad de los defensores, pues son realmente, están íntimamente relacionados, incluso desde un punto de vista estadístico. Bueno, el segundo mensaje es que las áreas con mayor avance son dos: la sustitución de cultivos, que es un tema polémico, pero donde vemos, digamos, mejoras, y los temas de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Cuando vemos el gráfico, vemos que, digamos, la satisfacción oscila entre un 34% y un 44% en los diferentes temas analizados. Hay que decir que en todos ellos la insatisfacción supera la satisfacción, pero los más valorados son la entrega de subsidios para la sustitución de cultivos ilícitos y la verdad y justicia y reparación a víctimas. Luego tenemos también los temas vinculados a la inclusión de las mujeres en títulos de propiedad y su seguridad, la construcción de vías rurales, que están, digamos, por encima del 40%. Y la entrega de títulos de propiedad, la mejora de la seguridad de los líderes y el tema de los desaparecidos están más o menos en torno al 38%. Por debajo de eso tenemos los temas de la dejación de las armas de las FARC, del desarme, la reincorporación y la inclusión de las FARC en las elecciones, que, como vimos, era ya un tema polémico dentro del propio acuerdo. Curiosamente, pudiera parecer que las mejoras de los servicios en salud y educación aparecen en último lugar. Esto probablemente se explica por el hecho de que la valoración en esta encuesta de los servicios de salud en esas zonas rurales es muy baja. El 66% considera que la salud es mala o muy mala. Y esa es probablemente la razón por la cual esto está en último lugar, porque la valoración de la educación es bastante mejor en los territorios. El tercer mensaje es que la confianza interpersonal e institucional es aún baja. La encuesta hace muchas preguntas sobre este punto y, como es esperable en un contexto de posconflicto, pues la confianza en estos territorios es baja. La guerra mina esa confianza y hay un montón de razones por las cuales esta prácticamente no existe, entre ellos el miedo. Lo que vemos en la encuesta es que el más del 90% piensa que todavía hay que ser muy cuidadoso a la hora de tratar a la mayoría de la gente. Hay muy poquitos, como vemos ahí, que piensan que se puede confiar en la mayoría de la gente de manera muy natural, y esto muestra, pues, un nivel muy bajo todavía de confianza interpersonal. No obstante, cuando miramos los niveles de confianza para varias instituciones, vemos que la institución más valorada en el territorio es la Iglesia Católica, con un 59%, y la segunda institución o el actor realmente son los vecinos. Es decir, la gente, bueno, aunque no confía, digamos, de manera general, sí tiene más confianza en sus vecinos, lo cual es algo positivo. Inmediatamente después vienen las Fuerzas Armadas y las iglesias cristianas. Y los otros dos que aparecen en torno al 50% son las autoridades indígenas para los propios indígenas, porque no es el caso, digamos, para el resto de la población, y también las juntas de acción comunal en los centros poblados específicamente. Eso es lo que tenemos por encima del 50%. Todo lo demás, que son más o menos unas 20 instituciones y actores, están por debajo del 50%. En el segmento más bajo tenemos a las FARC, que es un tema, digamos, importante en términos de la implementación. Hay una brecha todavía de confianza por cubrir, y en el nivel más bajo está el ELN. Las instituciones públicas están, digamos, en el medio, pero los niveles de ejecución de política pública están más bien inclinados hacia el nivel más bajo de confianza. Es importante ver también la confianza no solamente de manera individual, sino de manera agregada, y en ese sentido se ha construido un índice de confianza en la paz para la discusión realmente, para que empecemos a ver eso de manera más integral, donde el sur del Tolima aparece en primer lugar y la cuenca de Caguán y Piedemonte caqueteño en el último, ¿no? Entonces, este índice básicamente combina la confianza en el acuerdo, la confianza en la implementación y la confianza o la opinión de en qué medida el acuerdo es necesario para resolver el conflicto. Y aquí va a ser interesante ver cómo esto evoluciona a lo largo del tiempo. También es muy importante ver que la confianza en general está muy conectada. La confianza no suele ser con una institución solo en particular, sino que la gente que confía empieza a tener más confianza en otros. Por ejemplo, aquellos que trabajan con líderes sociales de manera regular confían más en el Estado.
Entonces, es importante ver que esas confianzas que uno va construyendo, de alguna manera, irradian al resto de la sociedad. Cuarto mensaje. Desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, la influencia de los grupos armados ha disminuido a la mitad. ¿Quiere esto decir que la guerra ha disminuido a la mitad? Bueno, sobre eso se puede discutir, hay opiniones diferentes, pero lo cierto es que esto quiere decir que la gente en los territorios ya no está bajo el control de los grupos armados, ya sea en términos de seguridad, de toques de queda, de justicia, de resolución de conflictos. Según la encuesta y lo que declara la gente, antes del acuerdo el 54% estaban bajo el control de un grupo armado en zonas PEDET. En el momento de la encuesta, en 2019, era un 30%. Es decir, hay menos influencia de los grupos armados en los territorios. Si bien estamos viendo que hay cambios también en la manera en que esos funcionan, eso no significa que en algunos de esos territorios no pueda haber actividad puntual de alguno de esos grupos, pero significa que de alguna manera se ha reducido el ámbito en el cual el Estado de Derecho no tiene plena vigencia. Es también muy interesante que este dato que acabamos de ver agregado se reproduce en todos y cada uno de los 16 PEDET analizados. Es decir, hay PEDETs como el sur del Tolima, donde prácticamente 2/3 han salido del control de los grupos armados, y en el otro lado del horizonte tenemos al Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, donde esta disminución es muy pequeña. Sin embargo, ha tenido lugar en los 16 PEDET. Es decir, hay probablemente menos conflicto y menos menos influencia de los grupos armados en los 16 PEDETs. Pero el entorno de seguridad es muy complejo, como vamos a ver ahora. Quinto mensaje. El conflicto probablemente ha disminuido y se ha transformado, pero sigue presente en amplias zonas. Hasta el 18% de los entrevistados dicen el conflicto persiste aquí. Eso es más o menos 1 millón de personas de los 6,6 que habitan en los territorios PEDET. Es decir, para 1 millón de personas, los dividendos de la paz son hoy todavía muy pocos visibles y esa gente requiere una atención particular. También vemos un entorno de seguridad muy complejo. Creo que si la encuesta da algo, nos da también pistas de que hay preguntas abiertas que no están respondidas. ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo se puede mejorar esa seguridad? No tiene respuestas claras. Por ejemplo, vemos que hay una presencia muy notable de la delincuencia común y vemos que esa presencia tiene lugar particularmente en aquellos territorios donde hay menos presencia de los grupos armados o donde ésta se ha reducido más. Es decir, el espacio, digamos, que han dejado los grupos armados que antes controlaban el territorio, también lo están ocupando otros grupos. Entonces, hay pistas interesantes sobre, por ejemplo, que la gente que pide más seguridad, cuando se le habla de preferencias ciudadanas, no incluye tener más fuerzas de seguridad. Entonces, ¿cómo lee la gente la seguridad? Creo que es un tema que hay que abordar en mayor profundidad, pero definitivamente sí la gente está pidiendo otras cosas, como vamos a ver ahora. Sexto mensaje. Existe una nueva victimización. Lamentablemente, aún hoy no se ha logrado la anhelada no repetición del conflicto. Más o menos, como veíamos antes, el 40% de la población ha sido víctima en las zonas PEDET, pero nosotros también le preguntamos si ha sido víctima en los últimos 6 meses. Lo que la gente dice es que un 3.5 de ellos han sido víctima en los últimos 6 meses, es decir, en algún momento del 2019. Eso no debería de ocurrir si hubiese una no repetición y muestra que todavía hay un camino por recorrer importante en ese sentido. No obstante, la buena noticia es que cuando le preguntamos a la gente sobre la reparación de las víctimas, un 27% afirma haber recibido algún tipo de reparación por parte del Estado. Ayudas humanitarias excluidas. Esto es más o menos el doble de lo que las cifras oficiales registran, por ejemplo, en términos de reparación individual. Sobre el tema de reparación hay varias cosas en el informe, pero básicamente el informe deja abierto la necesidad de entender mejor qué repara, cómo se repara, qué formas podemos abordar y qué tejido social se puede construir alrededor de la reparación de la mejor manera posible.
También es importante decir que el informe revela grandes brechas étnicas en la reparación. Los afros, por ejemplo, se consideran mucho menos reparados que los blancos y mestizos o los indígenas. Séptimo mensaje. La llegada del Estado a los territorios parece haberse incrementado, pero los desafíos son mayúsculos. Los desafíos son mayúsculos, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Qué nos hace a nosotros decir que la llegada a los territorios parece haberse incrementado? Primero, la seguridad. Acabamos de ver ahora algunos datos al respecto. Segundo, la justicia. Si miramos este mapa, podemos ver en qué lugares, aparecen los responsables de hacer justicia. En un Estado de derecho normal, pues serían las autoridades públicas o las juntas de acción comunal. Lamentablemente en Colombia hay territorios en los cuales los grupos armados han, entre comillas, hecho justicia en el pasado o resuelto disputas locales. Lo que podemos ver ahora es que en los últimos 6 meses, es decir, en el 2019, en el mapa se ve de manera muy clara, las autoridades públicas son las principales responsables de impartir justicia y también lo vemos en el ángulo en el ángulo inferior derecho, las juntas de acción comunal. El rol de los grupos armados hoy en materia de justicia es marginal y eso es una muy buena noticia para el Estado y para los colombianos. En tercer lugar, aunque no está mencionado, también la justicia transicional ha llegado a los territorios, antes no existía, más o menos un 7% de los que responden están en contacto regular con las instituciones de justicia transicional y también algo parecido a lo que hemos visto en la justicia opera en el tema de resolución de disputas vecinales y locales. Tercer tema que nos permite decir lo que estamos diciendo, que es en realidad un tema para la discusión, porque hay mucho que conversar aquí. El informe hace 3 análisis de 3 políticas públicas en 3 territorios de intervención. Los 3 van más o menos en la misma dirección. Aquí presentamos uno de ellos, que es uno que mencionaba el consejero, que es el PENIS. Entonces, lo que vemos aquí es que no solamente el programa, o la entrega de subsidios para la sustitución de cultivos es el aspecto más valorado de la implementación del acuerdo de paz. Cuando miramos específicamente en aquellos territorios, que es lo que miramos en este gráfico, donde se implementa el PENIS, el nivel de satisfacción es incluso muy superior. En las zonas donde se implementa el PENIS, y son objeto de la encuesta, vemos que la satisfacción con ese programa es mucho mayor que la insatisfacción. Esto sugiere, al igual que otros análisis, porque obviamente son temas que hay que profundizar, que donde el Estado llega y donde el Estado brinda servicios, la percepción sobre el acuerdo, la percepción sobre los programas y probablemente la confianza se transforma. Octavo mensaje, que está muy vinculado con los anteriores. Parece haber una gran oportunidad para que el Estado cambie las percepciones en el territorio. ¿Cómo? A través de esa reforma rural integral prevista en el acuerdo y los PEDETs que mencionaba el consejero y que ya están empezando a tomar una cierta velocidad de crucero. Tenemos un análisis que hemos hecho en el informe donde tratamos de mirar los avances que la gente declara en los últimos 6 meses, es decir, en el 2019, en varias dimensiones. Infraestructura, economía, educación, salud y seguridad. Y tratamos de ver si esos avances que ellos ven o que no ven influyen en su satisfacción con la implementación del acuerdo de paz. Y lo que vemos es que el que más influye es la seguridad, pero casi al mismo nivel están la salud y la educación. Un poquito por debajo está la economía también, que también influye. Es decir, todos esos aspectos permiten que haya más satisfacción con el acuerdo de paz. No es el caso de la infraestructura. Quiere decir que la gente valora la infraestructura, pero eso no transforma su percepción sobre los avances sobre el acuerdo de paz. Y esto es un hallazgo importante porque sobre esto, por ejemplo, no hay tanta información en la literatura global sobre el posconflicto. Nos permite entender mejor qué transforma. Muy brevemente decir que tenemos mucha información para profundizar en este tipo de cosas, como los problemas que afectan al municipio y como las preferencias ciudadanas.
Cuando le preguntamos a la gente cuáles son sus preferencias si tuviese que poner el 10% de sus impuestos en proyectos, la gente dice la educación y la salud, lo cual es consistente con lo que acabamos de ver. Es decir, educación y salud son dos temas claves, seguridad también. Curiosamente, la gente nunca dice, o muy poco dice, que hay que contratar más policías, ni siquiera en zonas donde la seguridad es pobre o mala. ¿Qué quiere decir esto? Parece querer decir que la gente quiere más seguridad, pero no piensa necesariamente que la forma de hacerlo es a través de más pie de fuerza. Por último, mencionar que hay mucha información en la encuesta sobre participación y que de manera general muestra una participación electoral creciente y un tejido social todavía frágil, con grandes brechas de género, las mujeres participan menos, y también étnicas. Sí es verdad que hay temas como los que mostramos aquí, la participación de las víctimas en organizaciones de víctimas o la participación local en las juntas de acción comunal, sobre todo en los centros poblados, que de repente alcanzan el 20%. Pero en general, la participación social está muy por debajo de ese umbral. Noveno mensaje. Reincorporación y reconciliación requerirán constancia y esfuerzo. El informe reconoce grandes avances en materia de reincorporación de los excombatientes, pero mira otras cosas. Mira, por ejemplo, cuáles son las actitudes de las víctimas registradas o que dicen estar registradas sobre temas de reincorporación y reconciliación. En general, hay que decir que son buenas y son muy positivas. Por ejemplo, piensan que hay que pasar por programas de reintegración y de reincorporación en un 90%, que eso es muy importante para que se produzca la reconciliación. El 50% dicen que que van a confiar en los excombatientes si pasan por esos programas. Prácticamente un 70% creen que hay que apoyarlos y que hay que apoyar la reincorporación porque sola no se va a producir, lo cual es generoso por parte de las víctimas, en particular si no han sido reparadas. Y por último, en un 90%, la gente exige perdón por parte de los victimarios. Ahora bien, ¿cómo estamos hoy? Estamos todavía en una situación en la que solo 1 de cada 4 entrevistados, encuestados, consideran que estarían cómodos con un vecino exmiembro de las FARC. Hay encuestas, como la que hizo el Observatorio de Democracia de los Andes, que tienen respuestas muy diferentes. Las preguntas también son un poco distintas. No es lo mismo decir estar dispuesto que estar cómodo, pero evidentemente tenemos todavía un gran desafío en términos de lograr esa reincorporación en la sociedad progresiva. Hay que decir también que cuando se le pregunta a la gente por otros grupos, como los paramilitares o el ELN, los valores son todavía más bajos que los de las FARC. Por último, el último mensaje tiene que ver con el futuro. Todo esto que estamos hablando, en el fondo, es una proyección hacia el futuro. Y cuando le preguntamos a la gente sobre el futuro, vemos esperanza, pero también vemos dudas y vemos temor. A la pregunta de si el año que viene le gustaría a usted seguir viviendo aquí, el 40% responden sí, las cosas van bien. Realmente es un 40% que nos da, triangulando diferentes informaciones de la encuesta, una idea de hasta dónde se ha podido llegar con estos esfuerzos de mejorar la situación. Un poquito más del 30% dice que sí, pero solo si las cosas mejoran. Acordémonos que esto tuvo lugar antes de la pandemia. Un 15% más o menos no quisieran quedarse, pero no tienen otra opción. Y hasta un 10% dice no, pero estoy buscando para dónde ir. Quiere decir que es gente que está en una situación realmente extrema. Y esto es más de 500.000 de personas en los territorios. Simplemente retornamos a esa heterogeneidad de los territorios colombianos y vemos que a esta misma pregunta, el 70% de las personas en Sierra Nevada, Perijá, responden afirmativamente. Sí, las cosas van bien. El 72%. Si vamos a la parte inferior del cuadro, en el Pacífico y frontera nariñense, solo un 9% responde el año que viene quisiera o me gustaría seguir viviendo aquí porque las cosas van bien. Es decir, entre un 72 y un 9 vemos la gran variedad de situaciones que ocurren en las zonas PEDET. Mencionar finalmente que también hay una pregunta en la encuesta sobre cuál es la mejor opción para solucionar el conflicto con el ELN y un 80% privilegia la negociación,
versus un 14% más o menos que piensa que el uso de la fuerza militar es la mejor opción. Terminamos con 3 recomendaciones y perdón por hablar solo yo porque mi colega Hubbard acordó conmigo que yo hiciese esta presentación, pero él también va a estar listo para responder preguntas y dudas que pueda haber. En primer lugar, acelerar la implementación integral del proceso de paz. Esta es una recomendación evidente, pero que desde el punto de vista de la información que da la encuesta muestra el caudal y el potencial que tiene para transformar Colombia este acuerdo y la confianza en los territorios. En segundo lugar, redoblar los esfuerzos para la protección de los líderes y lideresas y de los excombatientes, porque hemos visto que no solamente es un imperativo moral, sino que realmente es un factor que puede estar también desestabilizando, socavando, digamos, la confianza en el Estado y la propia implementación. Y, por último, profundizar la agenda de investigación y análisis con los datos de la encuesta. Sobre esto hay que decir una cosa. Vamos a poner a partir del día de hoy, ahora Lorena pondrá los vínculos en el chat, la base de datos completa para que ustedes puedan mejorar esos análisis y los puedan cruzar con otras bases de datos y permitan mejorar esa política pública, como decía el consejero Archila. Pero muchos de los temas que hemos incluido en el informe no son verdades absolutas, son pistas de investigación, son pequeños avances en un esfuerzo que es mucho más complejo. Ustedes lo saben mejor que yo, Colombia es un país muy complejo y hay algunos temas que hemos identificado y que yo no voy a leer ahora, sobre los cuales pensamos que hay un gran potencial para una agenda de investigación. Con eso termino y agradezco a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Estoy de vuelta. Aquí arreglamos la desconexión temporal que hubo. Gracias a Lorena que me hizo aquí la presentación de ustedes. Pues muy interesante y muchas gracias por esta presentación exhaustiva del informe. Es mucho más grande, pero obviamente aquí están los puntos principales, muchos temas para reflexionar con nuestros invitados. Por ahora vamos a conocer también desde el territorio otra percepción. Desde Granada Meta, Laura Martínez nos habla de cómo sienten los avances del acuerdo de paz. Ha funcionado el hecho de que ya al menos hay programas que apoyan a desde la educación y pues esto ha hecho que ellos puedan que de alguna manera ayuden a la economía local. De sus habilidades o sí, fortalezas, digamos, en las labores del campo, a nivel de bisutería y cosas así como de creación manual. En el campo. Pues antes era más difícil ir a ciertos lugares en el departamento. Pues Granada entonces es muy fácil ir a municipios aledaños y pues un poquito restringidas, pero ahorita es y la gente, digamos, ha podido conocer como cascadas, ríos y compartir más en familia. Yo creo que el tema de rescatar como el valor y el compartir en familia es, creo que eso lo han ido trabajando ellos, digamos, al reincorporarse a la sociedad, ¿no? Pues esta es la voz desde Granada Meta. El Meta es uno de los espacios, además todos sabemos
no solamente donde hay orígenes del conflicto con las FARC, sino donde el conflicto pues se ensañó un poco más y se sintieron los combates más grandes a esas épocas de los 90, en fin, allí la gente sabe valorar reunirse en familia, por ejemplo, como lo dice ella, y también aprovechar los recursos naturales. La academia es un eje importante para poder continuar en este estudio, en esta construcción de paz, para entender, para analizar, para aportar conocimiento, cómo se está llevando a cabo esta implementación, qué es lo destacable y qué podemos aprender hasta este momento. El acuerdo de paz, ya lo ha dicho antes Henrik, es uno de los acuerdos más importantes del mundo, por lo menos más estudiados recientemente en la época contemporánea de acuerdos de paz, así que no puede ser nuestra academia menos presente en este estudio que se hace de esta realidad que nos toca. Angélica Redberg, de la Universidad de los Andes, bienvenida a este evento, Luces y Sombras de la implementación del acuerdo de paz, de este informe de percepción a 12.000 colombianos que están allí en las zonas PEDED. Angélica, buenos días. Angélica. Listo, ya me habilitaron. Buenos días. Qué pena con este pequeño glitch. Pues para mí es muy grato acompañarlos esta mañana. Felicitaciones en primer lugar al PNUD, a PRIO, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y a mis muy queridos colegas en los Andes por el trabajo realizado que ya he tenido la oportunidad de conocer y que al escucharlo otra vez en palabras de Pablo, pues me vuelve a generar un montón de ideas, un montón de insumos para las investigaciones que en los Andes se adelantan. Estoy aquí en representación del señor rector Alejandro Gaviria y en ese sentido creo que es importante compartir con ustedes un poquito sobre la investigación sobre estos temas en la universidad. Hay cientos de proyectos y cientos de publicaciones sobre temas relacionados con conflicto armado, violencia, construcción de paz, que se han producido desde los Andes en los últimos años. Y en ese sentido sí que considero que este es un eje vital en la producción académica y artística, también hay que decirlo, de la universidad, porque este es un trabajo en el que participan todas las facultades de la universidad. Por ejemplo, también en el año 2016 se creó en los Andes una maestría en construcción de paz, en la cual convergen todas las facultades de la universidad, y esto ha sido, creo, desde mi opinión, desde mi punto de vista, una de las oportunidades docentes, pedagógicas más interesantes, porque se trata de mirar todos estos temas desde todos los ángulos disciplinares. Entonces, ingenieros, abogados, politólogos, artistas, médicos y otros se han sentado juntos a preguntas como las que ustedes están preguntando hoy, para ver también cómo traducir eso en política pública y en soluciones para problemas reales. Quiero en ese sentido, digamos, de pronto arrancar con eso, y es decir, los Andes es un socio importante en estos temas. Venimos produciendo sobre estos aspectos desde muchos ángulos, con afortunadamente total libertad de cátedra y opinión, y creo que eso es muy valioso en un mundo que realmente necesita opiniones diversas que se contrasten, basadas en evidencia y con este tipo de trabajo robusto como el que ustedes nos presentan en esta mañana. Creo que, digamos, no voy a entrar en cada uno de los detalles porque es demasiado rico y demasiado generoso todo lo que se presenta. Creo que hay, en primer lugar, un potencial gigantesco de sacarle un montón de jugo a estos datos. Celebro lo que decía Pablo en el sentido de poner a disposición de los investigadores los datos aquí arrojados. Celebro también escuchar que esto es algo que van a hacer reiteradamente, lo cual es clave para irle tomando el pulso a la paz y cómo se implementa y cuáles retos se enfrenta. Pero sí me voy a atrever a decir un par de cositas para dejarles a ustedes como reflexión o como para incentivar preguntas y debates. En primer lugar, creo que estos datos muestran que el acuerdo, que es obvio que el acuerdo está aquí para quedarse. Yo creo que eso es una buena noticia a los 4 años de ser firmado, cuando hay tantas voces, muchas justificadas, expresando indignación frente a la lentitud de la implementación, frente a
a falta de consensos en muchos ámbitos, frente también, hay que decirlo, a la poca conexión y poca coordinación que muchas veces hay entre autoridades del nivel nacional y el nivel local, o incluso internacional, nacional y local. Entonces, que incluso en estas comunidades tan golpeadas por la guerra, claramente el acuerdo reciba un espaldarazo significativo y haya pistas que muestren que sí está mejorando la calidad de vida, incluso para esas comunidades. Creo que es una buena noticia. Por otro lado, hay que agregar también pues, que la institucionalidad transicional está en marcha, está también arrojando resultados. La FARC se volvió partido. Los PEDETs, como mencionaba y como hemos visto en el trabajo del consejero Archila, se están implementando, están arrojando resultados. Creo que todo eso augura más bien que mal para la continua implementación del acuerdo. Nada de esto que acabo de decir significa que estamos del otro lado. Yo creo que todo esto lo que muestra es que sigue siendo un proceso muy vulnerable, muy expuesto a muchos factores que ni siquiera habrían podido negociarse y acordarse con solo un grupo que se desmovilizó. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acuerdo se firmó y se está implementando en un contexto marcado por variables que claramente escapan la posibilidad de dos partes en la mesa de negociación, y que tienen que ver con un contexto marcado por economías ilícitas, por un Estado que sigue siendo débil en muchas regiones, por una corrupción rampante, por una democracia imperfecta. Y en ese sentido creo que lo que tenemos claro es una lista larga de tareas que no debemos dejar de implementar o dejar de considerar. Y en ese sentido hago propio un mensaje que ustedes, con el cual ustedes concluyen la presentación, y es: necesitamos mucha más implementación, mucha más energía, muchas más ganas y voluntad en todos los niveles, tomando en cuenta los diferentes actores que se benefician y también aquellos que pueden tener incidencia en una feliz implementación. Clave el tema de la confianza. Como ustedes todos vieron ahorita, la confianza sigue siendo una fuente de debilidad para la implementación del acuerdo, incluso cuando los pobladores detectan mejorías en temas como salud y educación o seguridad, menos ahí todavía, pero digamos, en algunos temas sí detectan mejorías. De todas maneras, persiste una enorme confianza. Y lo que hemos visto de otros estudios es que esa confianza en el Estado, en las instituciones, en la perspectiva de que realmente se va a cumplir, en la perspectiva de que realmente algo va a cambiar para bien cuando se ingresan en estos programas, es fundamental. Entonces yo creo que trabajar en eso va muy de la mano con seguir llevando a cabo las tareas planteadas, seguir involucrando a las comunidades en la decisión de las prioridades de inversión ahí, y seguir también haciendo una cosa que creo que he visto poco todavía, y es darle mucho juego a las autoridades locales para que hagan propio el acuerdo y sus beneficios posibles para sus respectivas comunidades. Finalmente, un tema que del territorio, seamos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como son estos. Habrá que ver entonces cómo avanza recursos nacionales y recursos y capacidades locales. Y sé que esos son datos que ustedes no recogieron esta vez, pero yo sospecharía que la pandemia nos va a jugar a todos una mala jugada también, en términos de cuánta confianza siguen generando las instituciones, cuántos recursos van a estar disponibles, y tendremos que prestarle atención a eso. Creo que dejo ahí mis comentarios porque soy consciente del tiempo y sé que todavía necesitamos escuchar las sabias palabras del señor Monseñor Henao, a quien saludo también esta mañana, un gusto verlo. Y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes y por la invitación y por los datos, y feliz de saber que tenemos esta joya para trabajar por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra ahora a Monseñor. Monseñor, buenos días. Allá está María Alejandra con nosotros. María Alejandra, te paso.
Vi, Pablo, sí. Gracias. Angélica, muchas gracias por tu intervención. Esa palabra confianza creo que se nos va a quedar a todos en la cabeza. La palabra confianza, brechas y satisfacción pueden ser esos tres elementos fundamentales de esta presentación. Monseñor Henao, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor, con las apreciaciones que usted tiene alrededor de este estudio en los 16 PEDs que están priorizados. Monseñor. Vamos a esperar que se haga la conexión del audio de Monseñor Henao. Sí, gracias a Dios. Ahí estamos. Monseñor, ¿qué tal? Adelante. Muchas gracias. Era que el micrófono no estaba habilitado. Pues primero que todo, unirme a las felicitaciones que se hacen tanto al Sistema de Naciones Unidas, a PNUD, como a PRIO, por esta investigación tan interesante, y saludar a todos y a todas las presentes. Yo quisiera pues resaltar mucho el valor de los mensajes que nos dio Pablo. Unos mensajes muy claves que nos invitan a nosotros primero que todo a reconocer que la reconciliación está muy ligada con las percepciones. Cuando se hace una investigación de este carácter tan exhaustivo, con 12.000 participantes en los territorios, etcétera, y se recogen las percepciones, esto nos está dando a nosotros una clave en términos de reconciliación. Muchas de las investigaciones que se han hecho están construidas en torno a lo que son los procesos de construcción de paz, pero la reconciliación tiene mucho que ver con las percepciones. Los conflictos se hacen basados sustancialmente en percepciones de ver al otro como enemigo, como un peligro, de ver al otro y a la otra como una amenaza. La reconciliación es una transformación muy profunda de esas percepciones. Yo quisiera recalcar un poco los dos testimonios que hemos escuchado desde el territorio. Retomo el último que escuchamos, el de Laura desde Granada Meta. Ella nos recordaba ahí cosas muy importantes. Lo uno es que en clave de reconciliación se requieren recomponer relaciones, pero también estructuras. Yo pensaba la importancia de esa observación. Si decía, aquí se ha recompuesto el tema de las relaciones familiares y insistía en eso, de las relaciones interpersonales. Pablo nos decía, no se ha recuperado la confianza, como decía ahora Angélica Redberg, no se ha recuperado plenamente la confianza, pero ese es un elemento clave que estaba en la reflexión que nos daba Laura de Granada Meta. Y al lado de eso colocaba otro muy importante que decía, son las transformaciones en el mundo rural. Habló de temas productivos, etcétera, pero hizo un énfasis muy particular en las transformaciones en el mundo rural. Entonces, en esa reflexión muy breve de ella nos daba como una síntesis de qué manera se está viendo desde los territorios este proceso y la necesidad de trabajarlo en clave de relaciones y de estructuras. Ella misma nos indicaba a nosotros que tal vez en el METE decía, en los territorios afectados, la gente ahora puede salir a los caminos y los caminos eran un cruce de personas que se temían a sí mismas, un cruce de miedos. Hoy los caminos, el cruce de caminos se está cambiando y ojalá logramos en Colombia transformar el cruce de caminos. Me parece que una investigación como esta que nos está presentando IPRIO nos invita a avanzar mucho en ese camino. Esta investigación nos empuja a trabajar en transformaciones muy de fondo, pensando en estructuras que han sido dañadas por la división, por el conflicto, para que tengamos una visión de una humanidad compartida. Eso es muy importante acá, una humanidad compartida. Eso tal vez la pandemia nos lo ha hecho sentir muy fuertemente, y en ese sentido aquí tenemos que buscar que vivamos bien con todos y todas los demás. Es decir, de qué manera vamos a construir esa idea de una forma de vivir
donde las estructuras legales cuentan un papel muy importante. Pienso que mucha gente ha estado esperando de unos desarrollos de las estructuras legales muy poderosas que sean capaces de empujar mucho más la implementación. Me gustó mucho las observaciones que se hizo entre las percepciones de los que no creían que el acuerdo fuera como el más indicado, pensaban que el acuerdo en general era necesario, pero que este acuerdo no reflejaba totalmente sus aspiraciones, y luego la percepción que tiene la gente de cómo va la implementación, cómo esa relación que hace ahí Pablo me gustó muchísimo. Y eso nos hace pensar en que todavía nos falta, digamos, trabajar muchísimo en la parte de las estructuras legales que impidan que abusos, impidan que desviaciones, nuevas violencias se apoderen de los territorios y alimenten otros conflictos. Yo pienso que aquí ese es un tema muy vertebral. En esta fecha los derechos humanos, hay que decirlo, hay otros conflictos que se están generando, que se están creando, a los cuales tenemos que trabajar urgentemente, y el asesinato, la amenaza, la inseguridad que mucha gente vive en los territorios también hace parte de estas percepciones. Necesitamos entonces seguir trabajando en clave de protección. A mí me parece que el tema de protección sigue estando de fondo en estas percepciones que la gente nos ha mostrado y que PRIO ha recogido. Es un tema definitivamente muy central. Y hablando, digamos, sobre la necesidad de unas promesas que se han hecho y que esas promesas sean llevadas plenamente a la práctica, algunas de ellas tienen que ver con el tema de protección. Así pues que me parece que aquí requerimos entonces nosotros crear una perspectiva muy clara de accesibilidad de una manera coherente de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de los territorios, a los beneficios, a lo que es la creación de una sociedad pacífica y estable, que eso está dentro de lo deseable. Yo insisto, la reflexión que hacía Laura nos hacía ver, queremos una sociedad pacífica, estable, una sociedad donde finalmente puedan mantenerse unas estructuras que nos garanticen la paz, la democracia, el Estado de Derecho. Con esto quisiera pues terminar estas breves reflexiones diciendo, necesitamos entonces recoger mucho más la percepción de la gente de los territorios. Este ejercicio que ha hecho PRIO nos invita a nosotros a escuchar mucho más los territorios, que acercarnos al concepto de paz territorial es acercarnos a una capacidad de escuchar, de interpretar con la gente de los territorios, de entender sus creencias, de entender sus percepciones, y sobre la base de unas percepciones transformadas, que hay que hablar de transformación de estructuras, de relaciones y de percepciones, podemos construir el proceso de reconciliación. Así que de nuevo felicitaciones y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Monseñor, muchas gracias. Vamos a dejar un momento. Monseñor Henao, muchas gracias. Colombia ha estado debatiéndose en ese dilema desde hace muchos años, y es ese país rural y ese país de la periferia. ¿Cuántas veces se interpreta o se sabe interpretar desde el centro en la formulación de las políticas públicas? Desde qué punto esas políticas empiezan a incluir, a permitir la participación de estas personas en el territorio, y por eso esa clave de reconciliación que usted menciona, Monseñor, es fundamental para que sintamos ese concepto de nación que muchas veces es el que nos hace falta reafirmar para construir. Vamos a escuchar entonces, por estas mismas razones, al concejal de Icononso, que ha estado con nosotros acompañándonos durante este evento. A ver si está con nosotros. Jorge Andrés Ortegón. Para concejal, que él está allí en esta zona de Icononso, es un antiguo espacio territorial de Antonio Nariño, en la vereda La Fila. Queremos saber cómo ha sido la participación de las comunidades en la implementación
específicamente en su comunidad. ¿Cómo va esa implementación? ¿Cómo lo siente? ¿Está con nosotros el concejal? Bueno, mientras llega el concejal, porque sí me dicen que está conectado. Aquí está Jorge Andrés Ortegón conectado. Vamos a darle un poquito de tiempo. ¿Me escucha? Este tema de la conexión en las zonas apartadas y en este mundo virtual va a ser fundamental para incluirlo en el desarrollo territorial. Bueno, mientras llega el concejal, podemos escuchar también otra participación. Él nos había mandado un video de apoyo por si esta situación se presentaba. Así que si podemos pedirle aquí a la parte técnica que nos ruede entonces el video de participación del concejal. Bueno, y se ha beneficiado pues de número alto de excombatientes. Bueno, han llegado familiares de ellos, asimismo de afuera, de universidades, estudiantes, organizaciones, entre otras. La economía crezca. Comunitariamente, proyectos donde, bueno, están solo los excombatientes o todo esto pues obviamente viene a raíz del tema del acuerdo de y bueno, hay otros en los que está vinculado tanto los excombatientes. De infraestructura, como lo fue el 50-51, que benefició comunidades en la fabricación de algunas placahuellas, proyectos productivos en su mayoría que todavía están andando y hay que esperar un tiempito para que todo resulte. Bueno, muchas gracias, concejal. Un video para tener de respaldo por si la conexión fallaba, pero creemos que él está ahí conectado, así que será muy interesante también si escuchan las preguntas. Aprovechemos estos últimos 10 minutos, si les parece, Pablo, Monseñor, Angélica, para hablar de algún otro escenario, digamos, del informe. A mí me llama mucho la atención, pues por supuesto, lo que ha pasado durante el 2020. Este es un informe del 2019, sabemos que el año de la pandemia pues nos ha traído nuevos retos. Cuando se haga el informe en el 2021,
Pablo, y un poco a disposición, pues a consideración también de Monseñor y Angélica y de Jessica, ¿qué esperar de esta comparación? Es decir, ¿cuáles podrían ser los parámetros en esas recomendaciones que se puedan esperar para que se realmente tuviera fuerza en una política pública? El que me quiera empezar, el que quiera empezar. No sé si Monseñor quiere hacer algo sobre eso, por eso ya se adentrase. ¿Escuchan? Sí. Sí. Eso es adentrarse ya en el terreno de la especulación, ¿no? Completamente por fuera de cualquier evidencia científica. Hombre, parece poco probable que en un contexto como el del 2020 se puedan producir mejoras muy grandes, digamos, en la Mira No, pero no coge, mira. Perdón, creo que Jorge Andrés está ahí. Aquí estamos. Concejal, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Antes vimos un video suyo de participación, pero nos encanta que esté en línea. Perdón, Pablo, si la pregunta no estuvo concentrada específicamente en los resultados del informe. Esto es una de estas taras periodísticas. Pero vamos a escuchar entonces al concejal un momento y en adelante entonces, si quieren, hacemos un repaso rápido de lo que nos haya faltado. Concejal, adelante, desde Icononso, Tolima. ¿Cómo siente usted Gracias, que las comunidades están llevando a cabo o están sintiendo esta implementación del acuerdo? Bueno, primero que todo, saludar a las personas que nos acompañan, agradecerles por la invitación a este espacio, que siempre es importante aprovecharlos. Bueno, quería comenzar diciendo que, bueno, gracias a la firma del proceso de paz en Icononso, realmente la hemos sentido, más allá de que pues Icononso quedó por fuera de los PEDET y que bueno, Icononso tampoco se ha visto afectada por temas de narcotráfico ni esas economías subterráneas que se suelen pues llamar. Icononso ya 4 años a raíz del proceso de paz, vemos que la implementación se ha dado más allá de todos los tropiezos que ha tenido este proceso y ahora pues con el tema de la pandemia que nos atrasa en todo sentido. Bueno, desde que inició el proceso aquí en Icononso hemos estado pendientes. Tuve la oportunidad de ser presidente del consejo cuando se instauró en su momento la llamada zona veredal, que luego pasó a ser espacio territorial. Y a manera personal, pues fue una experiencia muy bonita que hasta hoy seguimos apoyando y haciendo el seguimiento a todo el proceso de reincorporación. En algunos momentos las comunidades veían con recelo la llegada de este espacio a raíz del tema de, por decirlo así, los proyectos productivos que comenzaron a llegar. Pero hay que resaltar el tema del PNUD, ¿sí? El acompañamiento que ha hecho no solo a los reincorporados, porque las comunidades veían, pues eso, que las cosas llegaban era solo a los excombatientes, todo estaba enfocado en ellos, entonces creo un poquito como de celo. Pero gracias al PNUD se han implementado algunos proyectos, primero para los excombatientes, ¿sí? Porque son ellos los firmantes del acuerdo. Vemos que allí el PNUD pues colaboró en temas de turismo, ¿sí? En la instalación de unas adecuaciones para que las personas llegaran con implementos para este hostal, en temas de restaurante también, en tema de la fundación que hay ahí de cultura y música, de teatro. Ellos, bueno, comenzaron con una escuela pequeña, hay que decirlo, el PNUD, en donde en su principio eran excombatientes y eran poquitos. A la fecha ya se cuenta con una gran población, tanto de excombatientes, niños de La Paz, por decirlo así, y niños de la comunidad, tanto del casco urbano como de las veredas aledañas. Entonces la escuela de música, que empezó pues siendo un proyecto muy pequeño, ahorita cuenta con una gran cantidad de jóvenes que están allí en esta escuela que está apoyada por el PNUD. Por otro lado, tenemos también la iniciación de un proyecto que se llama Casa de Memoria, también está
siendo apoyada por el PNUD, en el cual, pues, en el lugar donde se hizo la dejación de armas por parte de las FARC-EP en su momento, se piensa hacer una casa memoria para que tanto la comunidad como ellos, pues, plasmemos allí todo lo que ha sido el tema del conflicto armado. Todo lo que tiene que ver desde en décadas y décadas de conflicto que están mucho antes de las FARC, ¿sí? Entonces, agradezco al PNUD de manera personal y aquí es de Icononso, porque realmente han apoyado en temas comunitarios, tanto a los excombatientes como a la comunidad icononsuna. Y bueno, sabemos que también ahí han ayudado en otros temas como son huertas caseras, estuvieron apoyando el tema de ganadería, ahí en el tema del ETCR, que fue, si no me equivoco, uno de los primeros a nivel nacional que se aprobó. Y bueno, también han estado apoyando el tema del bienestar familiar, que está ahí en el ETCR, teniendo en cuenta que Icononso pues se ha vuelto visible y a la vez este espacio territorial es como la cara a mostrar ante el país y ante el mundo entero, ¿no? Que sabemos que por diversos problemas en Colombia hay otros espacios territoriales que se han visto pues afectados en su desarrollo por diversas problemáticas. Entonces, sí estoy totalmente agradecido. La comunidad de que llegó el espacio territorial, obviamente mucha desinformación. A la fecha, ya 4 años, el proceso de reincorporación en Icononso puedo decir que va bien. Ha sido lento, pero desde que inició esto sabíamos que no era fácil. Y es un logro que hemos hecho. El tema de la economía en Icononso se ha mejorado. Esos lazos entre los comerciantes y los excombatientes, todo ese flujo de personas también que han llegado ha hecho que pues Icononso espere mucho de ellos. Entonces, afortunadamente aquí en Icononso seguimos apoyando el proceso de paz, de reincorporación, y agradecer nuevamente al PNUD, a Naciones Unidas también por el equipo de monitoreo que ha estado acá desde la instauración. Eso también nos brinda un poco de seguridad aquí en la región. Entonces, bueno, hago parte de una asociación, ASCAMPRO, que es de productores acá de Icononso, está mucho antes del acuerdo de paz, que también está conformada por víctimas del conflicto armado. Y también hago parte de Comiser, que es una cooperativa que nace a raíz del tema del proceso de paz, que incluye tanto excombatientes de las FARC como comunidad en general. Entonces, eso es lo que estamos aquí, hemos estado trabajando en Icononso. Y pues bueno, gracias por la invitación. Gracias, concejal. Tenemos un saludo de Jair López Micanquer. Nos saluda desde el municipio de Ricaute, en Nariño, de la organización Camagüey, del Cabildo Mayor Agua de Ricaute. Un saludo también para ustedes. Qué bueno que se hayan conectado con la presentación de este informe. Y también les quisiéramos pedir preguntas, si tienen, para nuestros asistentes. Tenemos ya escasos minutos para terminar. Pablo, no sé si mientras llegan algunas preguntas o alguna otra participación desde las regiones, quieras hacer como un cierre después de todo lo que has escuchado de los participantes. Quizás no, simplemente decir que es imposible saber cómo van a salir las percepciones después de la pandemia, ¿no? Si miramos los indicadores económicos y sociales y cómo han retrocedido en estos meses, pues es difícil pensar que las cosas van a mejorar en cuanto a las percepciones de paz, pero no sabemos, la verdad que no sabemos. Pero lo importante no es en un proceso de paz, yo creo que lo mencionaba Monseñor, lo mencionó también los colegas de PRIO, de los Andes, Jessica, todo el mundo ha mencionado un poco lo mismo. Este es un proceso largo y complejo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi propio país, yo soy español y todavía ahora, 80 años después de la guerra, estamos discutiendo asuntos que no quedaron transados, ¿no? Entonces, lo importante es que Colombia siga avanzando con firmeza en la buena dirección. Yo creo que el informe muestra que hay avances. Es obvio que también hay unos retos enormes
y lo importante sería que en este periodo de este gobierno podamos seguir progresando y que los que vengan después pues puedan todavía igual o más en esa implementación para lograr, digamos, cambios tangibles en la vida de la gente, que de eso se trata. Y lo que aporta esta encuesta es un poco saber más lo que esa gente piensa, y aportando con el apoyo de todos nuestros socios, pues es poder seguir afinando la manera de transformar o ayudar a transformar poco a poco esos territorios, que es muy complejo, pero que, por como vemos, pues ocurre poquito a poquito, ¿no? Yo simplemente quisiera hacer ese comentario. Gracias. Y María Alejandra, si me permites también por supuesto, comentario de mi parte. Bueno, mira, yo creo que ha sido realmente interesante oír los comentarios, las reacciones más allá del informe, que puesto desde el primer día lo conocemos, pero gracias pues al concejal y también a Monseñor Renao. Yo creo, y por supuesto a la Universidad de los Andes. Yo creo que esto se trataba de tener justamente elementos de comparación, entonces más presente, también más guía de lo que está pasando, de lo que siente la población a nivel territorial. Nosotros en Naciones Unidas somos, sobre todo los que trabajamos en los temas de desarrollo, somos los optimistas. Entonces, quisiéramos creer, y yo creo que va a ser así, que nos hagamos una segunda encuesta, viendo las sugerencias que ha hecho el consejero Arcila de hacerlo hacia, digamos, más centrado en el año 2021 para tener un análisis hacia 2022, pues habrán pasado ya 5 años, casi 5 años del acuerdo de paz. Es un buen momento, un buen hito. Yo quisiera creer que las cosas van a ser mejor, a pesar de que en el medio ha habido esta pandemia, en el medio ha habido que golpe muy difícil, pero yo creo que también esto es justamente de cómo van las cosas en la paz, pero la paz tiene que ver con todo lo que hemos visto en esta encuesta, que finalmente las personas lo que valoran es lo que valoramos todos: la educación, la salud, la tranquilidad para vivir sin violencia. Y yo creo que en esas cosas seguramente vamos a ver un mejor. Yo quisiera creer que va a ser. Así que bueno, esperamos ver una construcción también para justamente este balance que creo que es necesario, y lo decía la profesora de parte de la Universidad de los Andes, ese balance que no todo es negativo, al contrario, hay positivo. Porque eso es lo que vamos a seguir viendo, que esto va avanzando, a veces más rápido, a veces más lento. Creo que la paz va avanzando en Colombia. Creo que este es el mensaje más importante que tenemos. También pues valorar lo que la gente quiere de su vida, que es una vida con oportunidades, con educación, con salud, con una vida que para sus hijos sea mejor, sobre todo espero que la próxima vez podamos presentar aquí en efecto pues la paz de los territorios de Colombia. Gracias, Jessica. Pues así es, como lo tienen que empezar a conocer todos los colombianos, los de las ciudades, los que fueron víctimas, los que no han sido víctimas, pero sobre todo también apropiarse de las nuevas generaciones que van a estar así sintiendo la transformación que trajo el acuerdo de paz, que es innegable. Monseñor, la reconciliación, usted sigue trabajándole a eso, no podemos parar, ese es el objetivo final de la construcción de la paz. Alejandra, yo creo que un tema muy importante de todo lo que nos deja el día de hoy es seguir trabajando contra la estigmatización. Los territorios han estado estigmatizados y han tenido muchas dificultades, han vivido
situaciones muy complejas. Y pienso que al escuchar desde Iconoso, desde el Meta, desde distintas partes, nos viene a nosotros una pregunta es cómo se están transformando las percepciones que tenemos sobre los territorios donde estuvo presente el conflicto armado. Cómo se están transformando también esas percepciones a la par que se transforma una cantidad de percepciones muy positivas y otras con interrogantes que nos quedan en el día de hoy. Pero como sociedad colombiana tenemos que trabajar muy a fondo estos temas. Así que, de nuevo, felicitaciones por esta muy, muy importante contribución a la paz en Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer de verdad acompañar todos estos espacios. El compromiso desde un lado, desde el otro, siempre está ahí. Así que muchas gracias por haberme permitido acompañarlos esta mañana. A ustedes, al PNUD, a la Universidad de los Andes, a PRIO. Gracias por la presentación de este informe y que ojalá todos los colombianos lo conozcan. Pablo, muchas gracias. Jessica, hasta luego. Buen día para todos y ahora nos toca dedicarnos a los eventos de los derechos humanos hoy 10 de diciembre. Gracias, María Alejandra. Gracias, señor Henao y a todos los que nos han acompañado y a Pablo, que ha hecho una muy buena presentación el día de hoy. Gracias por el espacio y el interés a todos y todas los que... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.